Queridos amigos, buenas noches. Les saluda Pedro Arriola del Club Ribeiro y en esta cuarta conferencia de nuestro ciclo Ribeiro Esencial tenemos la presencia de dos personalidades dentro de la querida familia Ribeiro. Está con nosotros Juan Ramón Ribeiro y Gonzalo de la Puente Ribeiro. Y antes de comenzar, quiero presentarles también a mis copanelistas. Tenemos a Elizabeth Monopoli y Félix Aguilar, los tres miembros del Club Ribeiro. Juan Ramón Ribeiro es abogado con más de 30 años de experiencia y se ha desempeñado como tal en 3 reconocidos bancos de nuestra ciudad. Además es un propulsor y un dedicado y entregado gestor y difusor de la obra de su tío Julio Ramón Ribeiro. Gonzalo de la Puente Ribeiro es administrador de empresas y se ha desempeñado también como subgerente de COFIDE, aficionado a la literatura e incluso tiene un libro de relatos con la publicación en Campodónico. Les damos la más cordial bienvenida y además en esta semana en la que estamos celebrando nuestro primer aniversario, qué maravilla tenerlos. Bienvenido Juan Ramón, bienvenido Gonzalo, Chalito, bienvenidos. Los escuchamos. Hola, bienvenido Julio Ribeiro. Te escuchamos, Juan Ramón. Bueno, buenas noches. En principio, reiterar nuestro agradecimiento al Club Ribeiro, a su creador, Pedrito Arriola, y a la denominada Ala Dura, a Elizabeth Monopoli, a Sebastián Fernández y a nuestro amigo Félix Aguilar. Y cómo no, a todos los entusiastas integrantes de los grupos de WhatsApp y de Facebook. Y sin olvidar a quienes nos han precedido en esta semana de aniversario, como son el doctor Jorge Valenzuela, Jorge Coaguila, el biógrafo de Ribeiro, y Max Palacios. En principio, Gonzalo va a comenzar con su parte y ya después le tomo la posta. Buenas noches con todos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Club Ribeiro. De la misma manera es imprescindible hacer una mención al club por el primer año. Por una razón muy particular, no estoy enganchado en el tema de las redes y eso, pero esta ocasión lo ameritaba y así es, lo merece. Reiterar el mes, más que el mes, semana, el mes completo de conmemoraciones que ustedes están haciendo y que han sido muy bien seleccionados y que desde la primera conferencia de Jorge Valenzuela el día 3 sobre el neorrealismo en la literatura de los 50, brillante exposición, la del día 10 también con el dominio que todos conocemos de Jorge Coaguila, la del día 17 de Max Palacios, ahora este testimonio familiar, creo que ha sido una muy buena selección. El tema del testimonio familiar que nos ocupa, lo hemos dividido con Ramón de esta manera, va a ser coloquial, va a ser una conversación, pero sobre todo va a ser una mirada de la perspectiva de los sobrinos. De verdad que he estado mucho pensando en qué hacemos acá Ramón y yo, porque no están otras personas, pero es que ya han estado, ya han pasado, ya se han ido, o algunas otras pues no podrían estar por distintas razones. Es decir, Julito está con todas sus ocupaciones justamente en la hora de su padre, y bueno, todo esto de la pandemia. Alida está en París, y las hermanas de Julio Ramón ya tienen una respetable edad, Josefina y Mercedes, que es mi madre, que es hermana de Julio Ramón, pero que serían las más llamadas para toda la primera parte de un testimonio familiar. Pero haremos un esfuerzo con Ramón en encontrar esas líneas maestras. Juan Antonio, el hermano mellizo, gemelo, ¿cómo podríamos decir? La otra cara de Julio Ramón, tan bien retratado, visto en los diarios y en las cartas, se fue en el 96, a poco que Julio Ramón, a 2 años. Entonces, los sobrinos que más cercanos de alguna manera hemos estado a lo largo de los últimos 30 años y más han sido Ramón y yo. Nuestros hermanos no tanto, y los hijos de Chamila eran 4 chicas, que también había mucha cercanía con el tío, pero la verdad es que mirando ya en una retrospectiva, hemos sido nosotros los privilegiados. Desde que tenemos uso de razón,
hasta la muerte de Julio Ramón y los 30 años posteriores que nos ha tocado una cantidad de tareas en la difusión, en los homenajes y en todo eso. Razón por la cual la perspectiva del sobrino adquiere una dimensión temporal que va cambiando de eje. Estas palabras que parecen un poco difíciles son muy sencillas de explicar. Nosotros hemos sido infantes cuando Julio era un joven, es decir, Julio nos lleva entre 20 y 30 años, a Ramón un poco más. Entonces, el primer recuerdo familiar que tengo de Julio es que aparezco a los 3 años de edad en el Callao con la familia, arrastrado, porque era el 30 de octubre de 1960 que Julio se regresa por primera vez, se regresa la segunda vez para ir a Europa, y se iba en barco en esa época, ¿no? Entonces, estuvimos horas de horas y nos arrastraron a algunos sobrinos y familiares, Juan Antonio y mi mamá, a que partiera el barco porque él se regresaba. Él, como ustedes saben, se quedó 10 años en esa segunda instancia hasta el 71 que volvió a Lima. Entonces, la perspectiva del sobrino va arrancando desde uno que es infante, después uno que va siendo niño, se va siendo adolescente, se va acercando un poco al tío. Y el tío se va acercando al Perú porque comienza a regresar a partir del año 70, 71. Es en esa ocasión en que uno va tomando dimensión y conciencia de la valía literaria y de la sencillez familiar que él tenía, y del cariño que va adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces, cada vez que venía Julio Ramón a Lima era un acontecimiento familiar. Era un acontecimiento porque se organizaban excursiones para ir al aeropuerto. Si ustedes recordarán que en esa época, en el 1971, en septiembre, que viene para hacer una campaña de promoción de Palabra de Mood, era gobierno militar, los aeropuertos eran espacios en que se podía subir a una terraza y ver el avión y ver el Air France que llegaba, y era emocionante. Iba todo un familión, un manchón, 30 personas. Como 30 personas al aeropuerto, y de ahí a donde se iba a hospedar. Entonces, Julio, en esa época, la familia de Juan Antonio estaba completa en ebullición. Mi hermano estaba en la Marina, me parece. Entonces había una habitación en la casa de Contralmirante Villar de su hermana mayor. Y tomando esa preeminencia, esa prelación, era la que invitaba a Julio Ramón, y Julio Ramón aceptó, y así por los siguientes 20 años, desde el 70 hasta el 90, que se cumple el departamento de Barranco. Entonces, el locus familiar que después va a desarrollar también Juan Ramón en su exposición sobre las estancias de Julio en Lima, también tuvo un eje en Miraflores ocasional, pero tan repetido que casi se fue habitual, que es Contralmirante Villar 525 y 626. Nosotros hemos vivido entre el 57 y 76 en el 626 de Contralmirante Villar, y entre el 76 y hasta estos días en el 525 que vive mi mamá de Contralmirante Villar. En toda esa primera etapa Julio venía, y era un acontecimiento porque había que escoger el vino, había que escoger el tema de las comidas, habilitar todo el tema de la habitación, y la casa era un bullicio. Los primos chicos, veíamos al tío que traía regalos, juguetes en un comienzo, después fue mejorando a cigarros y después a vinos, y entonces era un entusiasmo. Y mi papá, que es personaje también de la obra de Ribeiro, como Genaro Geniecillos, titular de la casa, le daba la hospitalidad y todos los servicios sin pedirlo, sin que Julio pidiera. Ya mi padre le tenía todo lo que con anterioridad habían coordinado. Es así que el tema de lo que estamos conversando es las venidas de Julio a Lima, los viajes que hemos compartido, las experiencias que después hemos tenido que compartir, tanto del orden familiar como del orden literario, las excursiones, las anécdotas, porque habría que matizar con anécdotas que se han ido sucediendo, y las cosas curiosas, y por qué es que nosotros hemos adquirido, nos ha marcado tanto la presencia de un tío. Recuerden que el tío es una especie de combinación maestra entre lo que podría ser el promedio entre un amigo y un padre. El tío nos da una confianza, nosotros damos confianza al tío, nos cuenta cosas que de repente uno u otro no podemos llegar, y viceversa.
Entonces, dependiendo un poco de la edad y la familiaridad y del paso del tiempo, uno se va acercando más. Y de ser un niño distante, en que lo tratan como tal, que no puede acercarse a determinadas reuniones, etcétera, y éramos meros espectadores, a pasar a ser participantes, porque él mismo nos comenzó a dar alguna pista. Entonces, no es que querramos nosotros ser protagonistas, es al revés. Y esa perspectiva seguramente la han tenido pues la totalidad de parientes, primos, y cada uno que quería ser como privilegiado. Pero en este caso no había tal distinción. Julio era horizontal con todos, era exactamente amable, exactamente mesurado cuando tenía que ser, reservado cuando tenía que ser, pero explayado cuando tenía que ser. Y parte de ese explayamiento lo fue desarrollando cuando venía a Lima. ¿Qué le gustaba? Bueno, le gustaba esa parte familiar, porque él venía de vacaciones en los veranos. Entonces, tan es así que en esa primera década, entre el 71, volvió en el 73 después de las operaciones. Eso fue dramático, eso me ha quedado muy marcado porque lo operaron 2 veces en el 73, en febrero y en junio, por un terrible cáncer de estómago y esófago, que lo convirtieron realmente en una persona extremadamente delgada y frágil. Pero como él mismo decía, en mi fragilidad está la fortaleza. O sea, mi fortaleza está en mi fragilidad. Y eso lo pudimos ver pese a todas las penurias y todas las cosas que yo me acuerdo de haber visto en su maleta, una cantidad de medicinas, una especie de milanta, de leche en polvo que tenía que tomar para suavizar el tema de la digestión. Y lo he visto cuando estaba en su cuarto y realmente era impactante ese aspecto. Pero pese a todo, pudo venir en diciembre del 73 y con ese físico hacer una cantidad de actividades. Se hospedó en la casa de 626 donde mi mamá hizo grabaciones y muchas fotos que tiene Jorge Alegre. Ustedes deben haber visto ese set de fotos de Santa Beatriz, porque lo llevaron a ver el tema de las azoteas, lo llevaron al malecón a ver el tema de los acantilados. Hay fotos de caretas de unos muchachos que están justo volteando la cara, una foto muy bonita, y él está bajando por la bajada del mercado de productores, y todos esos aspectos me quedan marcados del 73. Alfonso Tealdo lo entrevistó en 24 horas que acababa de comenzar en esa época del gobierno militar, para justamente presentar Palabra de Mudo, que estaba por aparecer, ¿no? en los tomos famosos de Milla Batres. Entonces, para ensamblar esta parte con la familia, Julio, pese a todo eso, quería ir a la playa y pedía a mi papá a ver si lo podíamos llevar, y efectivamente él se hacía un espacio en sus actividades. Íbamos a buscar a Toño, íbamos a buscar a Ramón, muy niño, y 73, 75, 76, 77, venía en los veranos. A San Pedro, yo. A San Pedro, a las playas del sur. Y ese era cuando Ramón quería reencontrarse con el de los gallinazos y plumón, que se metía al mar, o el de geniecidos dominicales, perdón, que se metía al mar, y al de la primera parte de su cuentística y que podemos encontrar en su biografía, en sus diarios y en las cartas. Y con Ramón hemos ido a San Pedro, a Paracas, hemos ido primero a las playas más cercanas a Venecia, pero él quería esconderse un poco, que no sapearan su figura. Entonces, pero con nosotros no tenía ninguna inhibición, o sea, no había ningún problema de esa naturaleza. Íbamos muy temprano, días de semana, todavía no era tan, si bien es cierto, es una playa popular, pero es una playa amplísima y bravísima. Y así, bravísima, como ese mar abierto de San Pedro, se metía Toño y Julio en el año 78. Julio parecía un recién salido de un campo de concentración, sí, ¿no? Era puro pellejo y huesos, ¿no? Y además tenía una cicatriz, sí, que le partía del estómago y bajaba por todo el costado hasta la espalda. O la operación la cicatriz había sido así. Entonces, se iba a una playa con gente, lo miraban, pues, ¿no? Tan flaco y entonces buscaba, en esa época San Pedro era una playa muy al sur de Lima y no había gente, ¿no? Por eso no íbamos a la Herradura o a Barranquito, porque era un espectáculo la delgadez que tenía.
Entonces, es así. Y también agarrábamos una vinibol y nos poníamos a jugar 2 contra 2, Pelotero. 3 contra 3, porque a veces mi tío Raúl Esponayolo, Toño Ribeiro, Juan Ramón, cuando venía con Julito, que vino en esas épocas, como el 76, 78. Entonces, ese era sitio obligado, a veces con Emilio Rodríguez Larraín. Y después, por supuesto, en esos sitios que en esa época eran de estería, nos poníamos a comer un ceviche, un pescado frito. No había cosas Una más. cerveza. Y cerveza, ¿no? Naturalmente, y él, pues, lo tomaba sin mucho reparo, ¿no? Porque era lo que había. Pero era la cosa más sencilla, más natural y más espontánea que se podía pretender. Y no pretendía más él tampoco. Él se enganchaba, pese a que ya tenía cierto nivel de estatus en su carrera literaria y diplomática. Pero esa compenetración a Julio le interesaba. Y eso de alguna manera se va a ir viendo reflejado en cuentos como La casa en la playa, Sobre las olas, en Geniecillos, en Eucaliptos, cuando habla de los desfiladeros, de las distancias que habían entre su casa y el mar, a pie del acantilado. Hay un sesgo bien alto de mucha parte de la cuentística en ese tema del mar, de la playa, y lo hemos podido vivir y gozar. Y años más tarde, a mí me pidió una cuestión que era, oiga, Chalo, me decía, ¿no? Si no me decía Gonzalo, Chalo, me decía, quiero hacer un baño crepuscular. Y eso, eso quería decir, oye, a las 5 o 6 de la tarde, cuando el sol se pone, quiero meterme al mar. Y muchas veces tengo una carta que me dirige, este año no voy a aparecer fantasmal en Lima, así que tendré que postergar una vez más mi baño crepuscular. Entonces, desde el 78, 80 quería hacer eso y no se podía, era una, como esas cosas recurrentes, circulares que le pasan a Rivero por distintas razones, hasta que en el 89 bajamos en el auto, acá a Costa Verde, a la playa de las Piedras, con zapatillas, nos pudimos meter a las 5:30, casi 5:45, porque el sol se ocultaba. Es decir, la satisfacción que él le advertí de haber logrado esa pequeña meta, reflejaba cómo era él en ese aspecto. Y esa es una línea de temática que hemos tenido con Juan Ramón. Después, múltiples reuniones familiares de todo tipo, desde con sus amigos literatos de las distintas épocas donde siempre se repetían algunos, ¿no? Como Hernando Cortés, como Reinaldo del Solar, amigo del ajedrez, como Un colegio Champañá. del colegio, ¿no? Después el mismo Emilio, y otras reuniones más elaboradas, más literarias con Washington Delgado, con Paco Bendezú en la casa de Toño, con el tío Fermín Zúñiga, que es miembro de la familia materna y es muy mencionado en los cuentos, y era la época del gobierno militar. Pablo Macera, o sea, intelectuales. Ramón me contaba el tema de Basadre una vez, ¿cómo fue ese? Ah, no, sí, que un día en la casa de Contralmirante de Villar llega un anciano y toca la puerta y quiero ver a Julio Ramón, y yo lo dejé parado en la puerta. Y subo y le digo, Julio, te está buscando un señor Jorge Basadre, ¿no? Era el historiador, ¿no? Y ¿cómo lo ha dejado en la puerta? Jorge Basadre, me dice, pues, el historiador de la historia de la República. Entonces bajé corriendo y lo hice pasar a Jorge, que iba a buscarlo, ¿no? A Julio Ramón. Sí, como él, una cantidad de periodistas que llamaban y teníamos que eludirlo. Yo recuerdo haber contestado a Alfonso Tealdo, al mismo César Hildebrand, negarlo 50 veces, porque en esa época, como Ramón, casi hasta el final, era muy reacio al tema el único que pudo vencer esa valla fue Jorge Coahuila, que logró muchas ediciones, muchas entrevistas, y que ya lo contó hasta 6, en la conferencia anterior, cómo logró con un amigo superar la valla. Y es así, ¿no? Él siempre prefería el perfil bajo, pero tarde o temprano tenía que ceder a esa tentación de la entrevista, ¿no? Y realmente Julio en las entrevistas se explaya y desarrolla una capacidad brutal de análisis, de evocación, de erudición, de conocimiento, porque en todas las temáticas que se le preguntan en las entrevistas y las conferencias es brillante. No sé, Pedro, si tú recuerdas, en todo caso hay un libro azul, La respuesta del mudo, hay una
de Coahuila, me parece, sí, la entrevista más colosal es una de 42 páginas de Efraín Cristal, está al final del libro, se las recomiendo, léanla porque es brillante esa entrevista. Y lo más curioso es que Efraín Cristal, que ya saben todos que es un conocedor, maestro en Estados Unidos, tenía 20 años, pero la profundidad con la que aborda esa entrevista, porque es del año 81 en París, es recomendable, por eso le he mencionado. Y regresando a donde nos encontrábamos, que es el tema del testimonio familiar, le decía que de verdad con Ramón a veces no ameritamos, no nos damos cuenta de dónde estamos parados, pese a que lo hacemos ya casi con devoción, ¿no? Esta afición. Cuéntanos de la presentación de Proces en COFI, de la conferencia en el Continental, en la Municipalidad de Miraflores, que también las conoces. Sí, voy a hacer mención a ello. Terminar la idea que antes que se vaya, era que esa posición de privilegio de los sobrinos se da porque todos los días podría decir que hablo con Juan Ramón. Juan Ramón es primo hermano, hijo de Tony. Todos los días me comunico, a Dios gracias, está con buenos ratos de muy buena lucidez mi mamá, su hermana. Y es una fuente inacabable de esa primera parte de entre el 40 y entre el 35 y el 50, 60, es decir, todo lo que es la Casa de Espinar, ha existido todo eso, todos los cuentos, ha existido Don Santos, ha existido el de los gallinazos sin pluma, ha existido Janampa. Cada vez era un obrero, ¿no? Era un obrero, era un capataz, Janampa, que está en varios cuentos en la obra. Lo más gracioso es cómo me lo cuenta y cómo lo repite, y casi como un mantra mi mamá. Cuando le digo, ¿y Janampa? Janampa, me dice, era una especie de albañil, mil oficios, que iba a la casa, y a veces cuando había una obra y había que pagar, él se encargaba, pero él era muy arrogante. Se creía lo máximo porque era fornido, era el rey de las trabajadoras del hogar, de las domésticas. Entonces, cuando pasaban lista lo que había que pagar, los operarios que habían hecho una obra, decían, Pérez, presente, presente, Janampa. Momentito, el hermoso Sambo Janampa, decía. Él mismo se autotitulaba el hermoso Sambo Janampa, porque se creía el máximo. Y bueno, él es el personaje, creo que es de mar afuera. Bueno, además lo cuenta porque los ha visto, los ha vivido, los ha conocido. Y así es donde se engancha esa parte, ese es el valor del testimonio familiar, es tener esa bisagra. Y después casi todas las semanas hablo una vez por semana o más con Julito, que es su hijo, y con Alida, que me encarga unas cosas del archivo familiar, del acervo documentario, temas de gestión cultural y del departamento. Entonces, por todo lado que veo mi eje familiar, tengo un link tan cercano con nada menos la esposa, la viuda, el hijo, la hermana, el sobrino. Entonces, por eso es que estamos un poco acá. Respecto a lo que Ramón me está preguntando, efectivamente, hay 2 o 3 temas, voy a hacer un salto en el tiempo, después se puede regresar a anécdotas y en función a eso ir matizando. En el año 92 yo trabajaba en COFIDE, en el área de administración, y el presidente del directorio, el doctor Otero Bonicelli, de la corporación, me llamó un día a su oficina y me dijo, tú eres sobrina de Julio Ramón, es decir, la admiración que él tenía por Julio Ramón. Tenemos que hacer algo, me dijo, tenemos que hacer algo, que nos escriba un libro o algo, contáctame con él. Él era un ferviente admirador y seguidor, y yo estaba, asistente administrativo, estaba con el presidente del directorio. Entonces ahí se gestó la idea de que había que hacer un auspicio cultural, y en paralelo, Niño de Guzmán y Campodónico estuvieron meditando las ediciones de Tentación del Fracaso, de la obra de los diarios, ¿no? Pero antes estaba Milla Batres con la idea de sacar también Prosas apátridas del Librito Celeste en su versión completa. Entonces,
lo que se convino es una reunión con el doctor Otero y Julio Ramón Ribeiro, y que COFIDE fuera el financiador, como parte de la extensión de sus actividades culturales, un apoyo. Entonces, tuve que yo articular un poco de la parte de administración y de gestión, el convenio, la famosa edición celeste. Sí, la celeste, la con celeste, el cuadro de Herman Brown. Claro. Que es la más bonita, es la más bonita. Perfecto. Sí, sí. Entonces, se puso a disposición exactamente la corporación para ese auspicio cultural, pero era la época del terrorismo y estaba muy fuerte el tema de las bombas todos los jueves, y se había previsto que para el 4 de junio del 92 iba a haber una sonada, y efectivamente una sonada terrorista, pero también se había previsto para esa fecha la presentación. Se firmaron los convenios, se logró hacer el ensamble, hubieron reuniones, el doctor Otero feliz, Julio Ramón también, porque bueno, de alguna manera había un reconocimiento del Banco de Desarrollo del Perú, ¿no? Exactamente, y se hizo una presentación en Camino Real, fastuosa, magistral, con intervención de Luis Jaime Cisneros, que llevó un manuscrito formidable, un ensayo que lo tengo el audio grabado de COFIDE, en algún momento lo voy a brindar al Club Ribeiro, es un golazo, es el audio de la exposición de Luis Jaime Cisneros, del doctor Otero, de Julio Ramón Ribeiro y todo el auditorio, como por lo menos en audio, ¿no? Pero de todas maneras es formidable esa presentación. Sí. Y se logró el objetivo, la sala llena, pero hubo un atentado terrible, el de Canal 2, no sé si ustedes recuerdan que en el año 90, y el locutor de Canal 2 era Mario Duarte del Águila, una anécdota, que también era maestro de ceremonias en COFIDE. Entonces él dijo, o tengo que hacer el noticiero 90 segundos en Canal 2 allá en Jesús María, o me quedo acá con la corporación que me está pidiendo esta tremenda honor, ¿no? De ser maestro de ceremonias de la presentación. Y Mario optó por quedarse en COFIDE. Y cuando llegó al canal habían muerto 3 personas del canal, incluido la persona que lo había reemplazado allá, Labón. Son cosas que al día siguiente fue a mi oficina y me dijo, Chalo, te agradezco, me ha salvado la vida, porque por la presentación de tu tío me he quedado acá y he ido al canal, pero ya a las 12 de la noche, cuando acabó la ceremonia, porque hubo cóctel y todo eso. Y bueno, el punto es que Julio estaba asediado con un terno impecable azul. Todos mis compañeros de COFIDE querían fotos con el tío, Chalo, Gonzalo, por favor, acércame. Y había mucha gente invitada por políticos, diputados, senadores, pues, ministros de Estado, claro, ¿no? Porque era un poco ahí una mezcla de cultura política y de imagen, ¿no? Pero lo más importante es que Julio estaba en la cresta de la ola. A poco hubo una segunda presentación, pero esta vez ya no con el auspicio de COFIDE, sino la Municipalidad de Miraflores. Estaban presentando el 4º tomo de La Palabra del Mudo, acuérdate, Pedro y Félix, y que se editó con Milla, con Milla exactamente, el cuarto volumen de La Palabra del Mudo. Y fue en la municipalidad, pero ¿qué resultó? Que había sido tan apoteósico lo anterior, Julio estaba en tal momento, que se pasaron la voz y toda la municipalidad estaba repleto desde las 6 de la tarde, habían acordado que sea en el salón de actos, era Andrade el alcalde. Alberto Andrade. Sí, de Miraflores. Y caramba, bueno, a terminar hora cerraron las puertas y ya nadie pudo entrar. Entonces, Ramón, yo, mi mamá, 30 años atrás, no pudimos entrar. Mi mamá dice que... No, yo sí pude entrar, porque yo era el guardaespaldas de Julio Ramón. O sea, yo lo conducía en mi auto y a la hora de entrar tenía que ayudarlo porque ya había una multitud de gente y Julio era muy delgado, muy frágil, ¿no? Entonces, yo lo tenía que ir cubriendo para que entrara. Entonces, mientras cuadraba el carro, regresé a cuadrar el carro bien, casi me quedo afuera. Pero Gonzalo creo que se quedó fuera de la municipalidad. Mi mamá decía que había leído al día siguiente en el periódico. Ella dijo, yo soy hermana de Julio Ramón, sí, pero usted, sí, no me ve, que soy delgada. Bueno, por ser dama, persona, la hicieron pasar. Cuando yo fui con el mismo cuento que había cuadrado lejos, yo soy sobrino de Julio Ramón, fuera de acá, me botaron. Y como yo, que nos quedamos cientos de personas, o más de 100 personas afuera,
tratando de oír, pues, pusieron los micrófonos, me parece que en la mesa estaba... Pusieron unos parlantes Sí, para la sí, calle, sí. para que se escuche el... Chalo, Estaba pero, estaba pero Sánchez León. Dale. debo confesar que yo ese día creo que tomé tu lugar porque yo pasé como sobrino de Julio Ramón. Bueno, fue un enroque de admiradores y está bien, había que ingeniársela, pero de verdad que me sentí, o sea, sí, Pero, sí, ¿sabes? Quiero confesarte que Dile. yo entré a las 4 de la tarde, creo que fui el último que entró, porque el recinto estaba lleno, completamente lleno, y como tú dices, se tuvieron que habilitar los parlantes para la gente que gritaba. Y Julio tuvo que salir a dar un balconazo, ¿no? Es Y bueno, cierto. mientras esperábamos, estaba la mesa ya puesta, estaba Julio, estaban todos, Andrade sentado, y se acerca Eduardo Chesti. Y Eduardo Chesti me acuerdo tan claro que tenía su casaca de cuero, color natural, mantada, no la tenía puesta. Y dijo, disculpen, pero esta es mi única oportunidad de poder sacarle una firma y una foto con Julio Ramón. Ya, caballero, todo el mundo tuvo que aplaudir. Sí, has hecho un apunte tal cual, hay foto de eso, hay registro, y de verdad que esas son las cosas que a uno le van dando pues la noción del cariño, del carisma y de la valía de Julio y siempre su sencillez. Para terminar esa parte de esta exposición, quiero complementar con 2 o 3 cositas más. Pero esa del balconazo fue, sí. La gente en la calle gritaba, Julio Ramón, Julio Ramón. Entonces, Andrade, que era político, ¿no? Dijo, Julio, que sale al balcón de la municipalidad para salvar a la gente, y Julio, que era muy chupado, bueno, tuvo que salir por la invitación del alcalde y hacer un saludo a la gente, ¿no? Inmediatamente la gente comenzó a gritar, Julio presidente, Julio presidente, Julio. ¿No? En esa época era habitual eso, o se recordaban los balconazos de Alan García, ¿no? Entonces, la gente un poco en broma, ¿no? Comenzaron a hacerle vítores como si fuera un político, ¿no? Y Julio más nervioso, más preocupado, pues, de que lo vincularan a la política, que no era su intención. Pedro, toma nota, el 22 de junio de 1992, a 6 días después de esta presentación de la municipalidad, o sea, la presentación fue el 16, el 22, el peruano sacó un artículo de Marco Martos que se llama Ribeiro como referencia. Es formidable, porque ahí está la foto de lo que acabamos de hablar. ¿Cómo es una fotocopia en blanco y negro? No les pongo acá no se ve. Al club y a la conferencia, pero es formidable, se le ve a Julio, yo me acuerdo su termo oscuro, azul, y él con un micrófono y tuvo que hacerlo, ¿no? Y ahí está Chesti, estaba Milla, estaba Andrade, estaba Abelardo Sánchez León en la mesa, pero ahí no termina todo, hay una parte que justo Marco Matos desarrolla Rivero como referencia, y se refiere a que, bueno, pues en un momento dado ya terminó la conferencia, comenzó la parte de los saludos, y las puertas se abrieron. Entonces, él dice, bajó un torrente de gente porque arriba no cabían, pero subió otro torrente de gente, entonces se formó como la segundía, decía, en los estadios, ¿no? Como la segundía en los estadios de que los que no tienen plata, no pudieron llegar tarde al partido, se meten y querían, pues, casi como un mantra, como un rockstar, como dicen, ir a mirar. Y eso políticamente para Andrade le convenía porque las cámaras, la televisión, que Julio tanto había rechazado, esta vez pues lo asediaban, ¿no? Los flashes y el cóctel y todo eso. Entonces, de verdad que fue tal vez la más comentada. Marco Martos hace unos 5 años hizo, hace más, con el alcalde Macías, hicieron un homenaje a Julio y él habló de eso, que él se sentía pues muy halagado de haber participado, y también le había pasado lo mismo que a mí, se había quedado un café por afuera y entró como segundilla en el segundo tiempo. Al mes siguiente, acá concluyo, hubo una tercera presentación en julio. COFIDE también participó, pero ya no lo hicieron en el salón de actos del directorio, sino en la noche, no, en la estación del Barranco. También lo abarrotaron, pero también advirtieron que podía ser día rojo de sendero. Era julio del 92, era 20 y tantos de julio del 92. Y por supuesto que hubo una sonada, eran los momentos en que estaba todo el tema de Tarata,
ya había pasado así una semana, y esto estaba ocurriendo una semana después, y me llamó a las 4 de la tarde la secretaria del doctor Otero de COFI y me dijo, de parte del doctor, que le hables a Julio Ramón y le digas, él tiene información de inteligencia, que va a haber bombas, etcétera, que le digas si es que igual sigue para adelante la presentación de, como era una especie de nexo, conector entre en ambos lados, ¿no? De mi empresa que auspiciaba y el tío. Lo tuve que llamar a Julio. Julio me dijo, dale para adelante. En épocas de terror, igual las letras y la literatura y la creación debe continuar la función. Y Julio, en esa presentación, que hay un video que lo puedes ver en YouTube, habla de ese tema, del tema de cómo se enfrentaba a una situación de tal terror con la literatura y que debería avanzar. Y habla de otros temas más muy interesantes, pero lo más relevante es que se pudo hacer la siguiente presentación, que fue apoteósica, también masiva, celebrada, también hubo bombazos seguramente ese día. Y bueno, esas eran un poco las partes del testimonio familiar. Hay demasiado, como ustedes comprenderán, en 30 años, de todas las perspectivas, hay demasiado con Ramón. Ramón va a hacer unos complementos de otros aspectos que se me han quedado en el tintero, pero hay demasiado en 30 años y a uno lo van marcando, ¿no? Y uno se siente privilegiado y uno es partícipe de alguna manera, como me dijo Félix una vez que se quedó con el lapicero para firmar, nos sentimos como personajes de Julio Ramón, siendo familiares, sentimos que a veces, caramba, nos han dado una chance y como que pareciéramos que nosotros queremos figurar y no es así, es solamente un eje de la perspectiva de cómo era él, ¿no? Y cómo lo seguimos admirando y cómo el Club Ribeiro, con esta brillante idea, ha seguido haciendo una difusión y me imagino que esta herramienta que es tan potente seguramente está llegando ahorita y llegará esta noche a muchísimas personas y después se replicará y se seguirá ampliando. De todas maneras, tengo después algunos otros documentos, algunas cartas, algunas cosas inéditas que ya las voy a ir pasando al club o haciendo una pequeña lectura en algún momento de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, bien. Salud. Salud por eso. Salud. Sí, salud. Una última mención al vino. Nos hemos permitido con Ramón, disculpen, una botella de vino Takama, etiqueta negra, no porque tengamos alguna preferencia con la marca ni nada, sino porque en el año 78, Julio Ramón, que venía a casa de mi mamá, mi papá ya sabía que tenía que proveer. No había importación de vinos, el gobierno militar era muy especial, entonces había que tomar vino nacional. Entonces mi papá fue a la licorería de Gutiérrez, en la cuadra 10 de la Mar, muy cerca de la zona de Santa Cruz, por la casa de mi mamá, de Villar, son 3 paralelas, y le dijo que le sacara el mejor vino nacional que tenía. Y en esa época, una curiosidad de esas, Takama había sacado su mejor etiqueta negra, que era un vino, el Gran Takama. El Gran Takama, tinto de tintos le llamaban, ¿no? Cuando dicen blanco de blancos es el top, tinto de tintos es el top en tintos, y era una etiqueta negra. Yo recuerdo haber visto casi cajas al mes que se fue. Era la botella que buscaba él porque no había manera de tomar un vino español, francés, ¿no? Exacto, argentino, ¿no? La suerte que tocó muy bueno, entonces por esa razón es que con Ramón ayer... Hemos buscado una etiqueta negra de Takama en honor a Julio y tenía, según la vendedora, cepa francesa, Pinot, Tanat, una combinación, y es por eso que estamos haciendo, nos hemos permitido, es hora permitida para poder hacer un brindis nada más simbólico. Y si no fuera también. Y si no fuera también. Así que ahora dejo con ustedes previo brindis por ustedes y por Julio Ramón y por este momento de esta charla. Bueno, para los que no me conocen, yo soy hijo de Juan Antonio Ribeiro, el hermano de Julio, que hacía las veces de su agente literario. Si bien es cierto, Julio no promovió bien su obra, en parte por su timidez, se arrimó a un mal árbol también, porque mi padre también, muy parecido a Julio, era también extremadamente tímido, ¿no?
A él fue quien le escribió las cartas a Juan Antonio, de la cual hay 2 tomos, editados por Campodónico, pero hay material incluso para 2 tomos más, y si se publicasen las cartas de respuesta de mi padre, algunas muy buenas también, creo que tendríamos para hasta 4 tomos más. Así que hay cosas pendientes todavía por publicar de Julio, además de los diarios, ¿no? Estas cartas, gracias a estas cartas es que yo tomé conciencia de que tenía un tío que vivía en Europa y que era escritor. Bueno, se escribieron ellos casi por 30 años, en algunas veces con una frecuencia semanal, porque en esa época no había internet, ¿no? Y las comunicaciones telefónicas incluso eran un poco complicadas. Entonces, y caras, ¿no? Te podías hablar tú un par de minutos, ¿no? Para algo urgente, pero ellos se comunicaban esencialmente a través de cartas y, como dije, eran con frecuencia semanal, ¿no? Estas cartas eran objeto de todo un ceremonial. Llegaban las cartas, mi padre se emocionaba y las leía él o mi madre en voz alta, delante mío, de mis hermanas, y en ellas nos enterábamos de las peripecias de Julio Ramón, de sus proyectos de libros, de los problemas creativos, de cómo estaba su estado de salud, de sus problemas económicos también, ¿no? Y le daba algunos encargos a mi padre que dejaba de hacer los suyos propios para atender a los del hermano, ¿no? Los encargos literarios, como era presentar sus libros en editoriales, presentarlo a concursos literarios, y conseguir, por ejemplo, libros para ediciones en Europa, ¿no? En esa época no había fotocopiadoras, y los libros que tenía Julio, para editar un nuevo libro había que presentar el libro en físico para que hicieran una copia en las editoriales, ¿no? Entonces, Julio Ramón ya no tenía sus libros, incluso mi padre ya no tenía los libros que él tenía una biblioteca de todas las colecciones de Julio, porque al primero que le regalaba un libro era a mi papá. Y entonces teníamos que comenzar a buscar. ¿Y qué hacíamos? Pedíamos recompensa en el diario El Comercio, solicitamos una recompensa por la palabra del mudo, tomo número 3, por ejemplo, ¿no? Y con unas buenas cantidades, pero a veces ni de esa forma. Mandábamos el libro a Europa y bueno, en algunos casos esos libros servían para engrosar la biblioteca de algún editorialista, ¿no? De alguna editorial grande, pero a veces no se concretaba la reedición de los libros de Julio, ¿no? Más en el tema familiar, cada vez que Julio Ramón llegaba a Lima, como decía Gonzalo, nos juntábamos 20 o 30 personas de la familia para ir a recogerlo. Inmediatamente de ahí, a pesar de que los viajes a Europa eran bastante largos, íbamos si era temprano, a almorzar o más tarde a cenar a la casa de mi tía Meche, y Julio Ramón llegaba con 4 maletas, ¿no? Las 2 maletas eran de regalos para las tías, los primos, los sobrinos, y 2 maletas de su ropa, ¿no? Y a partir de ese momento es que comenzaba una serie de excursiones febriles, reuniones familiares. Nos íbamos, por ejemplo, a la hacienda tarmeña de su primo hermano Esteban Santamaría, que es la que está vecina a la hacienda de Silvio Rosedal, ¿no? Por eso es que conoció Julio la hacienda de Silvio Rosedal. O íbamos a la casa o a la chacra de la tía Alejandrina, hermana de su madre, que en los cuentos es tía Clementina, o si no, nos íbamos al sur, a San Pedro, como ya comentó Julio, a Paracas, ¿no? Y se sucedían una serie de reuniones familiares en las cuales todos se disputaban la presencia del sobrino, o del primo, o del tío querido para agasajarlo. Y ya más adelante nosotros le caíamos, cuando él estaba en Barranco, a eso de las 5 de la tarde, de los viernes, los sábados o cualquier día de semana, le caíamos con Gonzalo ahí para ver la puesta del sol,
con la esperanza de que se prolongara la velada, y así era, efectivamente, ¿no? No sabíamos en qué iba a terminar, ¿no? Generalmente llegaban algunos de sus amigos de esa época a los que frecuentaba, y o bien continuábamos ahí en el departamento, o bien salíamos a Barranco o a la casa de algún amigo, escritor, de Julio Ramón. Y bueno, no había cuándo terminar, ¿no? Julio Ramón era y sus amigos eran de ir a varios lugares, no se quedaba en un solo sitio. En una noche podíamos estar en 5, 6, 7 lugares, hasta que Gonzalo, mi padre y yo tirábamos la toalla y lo dejábamos a Julio, que no sabíamos en qué seguida. Mejor era cuando venía con Julito, ¿no? Su hijo Julio es 3 años menor que yo, somos de la misma generación, así que muchos viajes los hicimos sobre todo a la hacienda de Tarma o a Paracas, ¿no? Gonzalo de la Puente, Jorge de la Puente, su papá, mi padre Juan Antonio, Julito y yo. Y bueno, la verdad es que son los recuerdos más felices que tengo de mi infancia. Previa a esta entrevista ya hay un video de la quinta de 28 de julio, ¿no? En esa quinta vivían mis hermanas, y también vivió Julio Ramón entre los años 1958 a 1960. Realmente es la época en que él va por un semestre nada más a la Universidad de Huamanga en Ayacucho, y es uno de los lugares donde residió, también en la casa de la mamá de Gonzalo, de Mercedes, porque durante más de 20 años, los 30 días que pasaba en Lima, los pasaba en la casa de Mercedes, ¿no? Y en esa quinta se efectuaban varias reuniones, ¿no? La primera de ellas era con los denominados los monstruos. Eran los amigos de Julio Ramón, que habían caído en desgracia. Realmente, Julio Ramón, a pesar de que cuando ya tenía una fama, nunca se olvidó de sus amigos de juventud, ¿no? Los amigos de los genocidios dominicales, algunos de ellos luego destacados miembros de la generación del 50, pero había otros que no habían tenido la suerte de tener éxito como escritores, ¿no? Y que merecen ser rememorados, ¿no? Mucho se habla de los amigos de los últimos años, pero realmente el mejor amigo de Julio Ramón Rivero fue Perucho Buckingham, ¿no? Alfredo Castellanos, ¿no? Ambos los que participan en el cuento Conversación en el Parque. Javier Arrisueño, Teodorito Snyder, Prato, estos eran los llamados monstruos, ¿no? Que realmente estaban en el límite de la cordura. 2 de ellos, entre ellos Perucho, terminaron en nosocomios psiquiátricos por el abuso de bebidas y una serie de problemas, pero Julio Ramón jamás dejó de pensar en ellos y de convocarlos a la quinta para verlos, ¿no? Y luego había las grandes reuniones de la generación del 50, ¿no? En esas reuniones estaba Washington Delgado, Paco Bendezú, Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Luis León Herrera, Alberto Escobar, Raúl Galdo, Pablo Macera, Juan José Vega, Alfonso Barrantes Lingán, Manuel Escorza, Alejandro Romualdo, Hernando Cortés, por supuesto, Leslie Lee, Leopoldo Charriarce, José Bonilla, Esperanza Ruiz, también. Pablo Macera iba. Pablo Macera, por supuesto. Y bueno, esas noches, sí, ya lo mencioné, esas noches se hablaba sobre todo de literatura, de cultura, también de historia, de política. Noches realmente para mí de deslumbrante aprendizaje, ¿no? Y que finalmente decidieron mi vocación por la letra, no como literato, pero sí como abogado, ¿no? Esa quinta que han visto en el video y que quedará siempre en la historia, pues tiene triple calidad de monumento: histórico, arquitectónico y cultural por Ribeiro. Es donde ocurren las tristes querellas en la vieja quinta, historia que le contó mi padre.
pues él vivía en el medio, en un departamento en el medio de Memo y de Francisca, ¿no? Entonces, mi papá, digamos, veía esta situación de conflicto y a Julio le pareció genial como para plasmarla en un cuento, ¿no? Y también en esa quinta está el locus familiar, aquel que tanto reclamase Ribeiro como un lugar necesario para las reuniones de la familia, de los amigos, y que incluso, entre otras reuniones, fue donde se celebró su último cumpleaños, el 31 de agosto de 1994. En ese momento, a pocos meses de morir, Julio Ramón Ribeiro estaba muy bien, como lo estuvo hasta octubre del año que murió. Él estaba perfectamente, a partir de fines de octubre, que comenzó a sentirse mal, ¿no? Y también en ese sótano, como ustedes habrán visto en el video, hay una serie de fotografías, bustos, afiches, libros, dedicatorias de los amigos de la generación de Ribeiro, y que se proyecta en convertirse en algo más permanente, ¿no? Un museo de Ribeiro. Ya ahí convocaremos a Pedrito que nos dé alguna idea para hacerlo factible, porque hubo unas conversaciones con la municipalidad de Miraflores, pero no se ha terminado de concretar, ¿no? Yo mencionaba que mucho se habla de los amigos de Ribeiro, y con justa razón, de Niño de Guzmán, de Antonio Cisneros, Fernando Ampuero, que fueron los más cercanos de los últimos 4 años, ¿no? Pero no hay que olvidar al ya mencionado Perucho Buckingham, a Teodito Snyder, a Alfredo Bray, gran amigo, casi un hermano de Julio, a Hernando Cortés, el dramaturgo que es padrino de su hijo, a Leopoldo Charriarse, que es prácticamente el único sobreviviente de esa generación del 50, a Emilio Rodríguez Larraín, a Víctor Lee, y a Reinaldo del Solar, el único amigo del colegio, junto con Javier Risueño, ¿no? Y cómo no, a sus entrañables cuñados, Jorge de la Puente, padre de Gonzalo, y Raúl Genaro en los genocidios dominicales, y Raúl Estornayolo, ¿no? Casado con Josefina, su hermana, ¿no? Y lo mismo con Óscar de la Puente, que es el hermano del papá de Gonzalo, con el cual compartían veladas de ajedrez. Se organizaban en la casa de Gonzalo muy competitivos torneos de ajedrez, y también con los que compartíamos además las famosas peñas de box. Julio era muy aficionado al box, al fútbol, hincha de Universitario de Deportes, de la selección, o simplemente nos juntábamos para escuchar música, ¿no? Todos estos personajes que he mencionado y que conocemos aparecen además en sus cuentos. Por ejemplo, mi padre es de hecho el profesor suplente y el personaje principal de Espumante en el sótano. También en Escorpio, al hermano al cual le pone el escorpión, que realmente no fue así, pero era un alacrán, ¿no? Mi padre aparece también en la botella de chicha, en Rieder y el Pisapapeles, en mayo de 1940, y en la novela Genocidios Dominicales, como Armando, así como Genaro es el papá de Gonzalo, ¿no? Bueno, para cerrar mi participación, quiero contar 4 anécdotas, no una, sino 4. Bueno, una de ellas es la de la condecoración con la Orden del Sol por Alan García, la otra, la relación un poco conflictuada con Mario Vargas Llosa, finalmente cómo Ribeiro se convirtió en el personaje de la insignia, ¿no? Y una que le pasó ya a mi madre y mis hermanas cuando Julio ya había muerto, ¿no? Alan García, como Velasco, conocieron a Ribeiro en Europa, en Francia, ¿no? Velasco fue agregado militar, me parece, y Alan García en el barrio latino coincidieron con Ribeiro, ¿no? Gracias a que se conocieron pues Velasco y Julio, es que cuando Julio Ramón enfermó de cáncer y las operaciones en Francia no teníamos cómo financiarlas, el gobierno peruano, cuando ya Velasco fue presidente, ayudó por gestión de su esposa
ayudó económicamente a poder superar la enfermedad, el tratamiento de Julio Ramón, por lo cual la familia siempre estuvo muy agradecida con Velasco. En cuanto a Alan García, el expresidente, el difunto expresidente, también siempre manifestó su admiración y respeto por la obra de Julio Ramón Ribeiro y le ofreció que el nuevo Ministerio de Cultura estuviera a cargo de Julio. Julio se encargó de rechazar ese ofrecimiento porque él no era político. Sin embargo, en el año 1986 se organizó el CICLA, que era un seminario internacional de la cultura latinoamericana, un evento fastuoso que reunía a todas las artes y a todos los exponentes latinoamericanos de las artes, ¿no? Julio Ramón fue presentado como uno de los representantes más importantes de la cultura nacional. Y bueno, Julio nervioso porque no era afecto a este tipo de adulaciones. Así que en un momento, a la mitad de la ceremonia, esta inauguración del CICLA, que era un sábado por la tarde, se retiró sigilosamente ¿no? Esto lo cuenta Julio y también lo vimos en televisión, porque este evento era televisado a nivel nacional. Julio Ramón se comenzó a retirar del evento del CICLA, cuando 12 decanes lo interceptaron, ¿no? Y le impidieron que se retirase. Le dijeron que tenían órdenes del presidente de la República de que regresara al escenario en ese momento. Y lo que sucedía era que Caballo Loco se le ocurrió en ese mismo momento condecorar a Julio Ramón Ribeiro con la Orden del Sol en el más alto grado, la Gran Cruz. Pero en ese momento, como no lo había previsto, las puertas de Torretagle y las vitrinas donde se guardaban eso nos enteramos luego, donde se guardaban la condecoración estaban cerradas, así que Alan García no iba a decir que no, así que ordenó romper las puertas y las vitrinas y traer la condecoración. Entonces vimos sorprendidos toda la familia, porque obviamente no estábamos enterados, y Julio tampoco, que Alan García le colocaba la medalla del Orden del Sol, y Julio Ramón, abrumado, obviamente agradeció, se retiró, las cámaras lo siguieron y Julio inmediatamente se sentó en su lugar, se quitó la medalla como que se quitaba un gran peso encima y se la guardó. Nunca más la volvió a sacar la medalla, con todo el respeto que nos merece la condecoración. Por eso se habla un poco de que Julio Ramón podía haber sido aprista o que tenía amistad con Alan García. Realmente no. Lo que hubo fue un vínculo de admiración por parte de Alan García hacia la obra de Ribeiro, y Julio Ramón, que no se metía en política, simplemente también tenía admiración por la inteligencia del presidente García. La segunda anécdota es la de la relación un poco tirante que finalmente tuvieron Mario Vargas Llosa y Julio Ramón, ¿no? Grandes amigos, extraordinarios amigos, no solamente ellos, sino las familias, ¿no? De Patricia, los hijos de Mario con Julito, ¿no? Incluso Julio Ramón Ribeiro le cedió su puesto de France Press Mario le cedió el puesto a Julio Ramón, ¿no? Por el cual trabajó 10 años ahí. Ellos se conocieron en París, igual que Julio Ramón con Alfredo Bryce, su otro gran amigo, ¿no? Sin embargo, como ellos eran los exponentes más importantes de la literatura en ese entonces, yo creo que existió siempre un pequeño recelo de parte del que era en ese momento el más popular, ¿no? Y bueno, después vinieron las elecciones de 1990 en las que Mario Vargas Llosa pierde con Alberto Fujimori. Y bueno, un poco frustrado tras la derrota, se retiró de la escena pública, pero y un poco resentido, ¿no? Mario Vargas Llosa escribe el famoso libro El pez en el agua. Pero como él no quería, cuando perdió las elecciones, no quería regresar a su habitual residencia de Inglaterra o de España, que era donde vivía él en Europa, le pidió a Julio Ramón
que aquella casita de Capri donde veraneaba Julio Ramón se la cediera o le recomendara ese lugar para él estar en un lugar donde no lo encontraran los periodistas que lo iban a mortificar con lo que había pasado en las elecciones. Y cuenta la historia de que aparentemente él terminó de escribir El pez en el agua, donde habla muy mal de Julio Ramón, en esa casa que Julio le había cedido de cierta forma, aunque no era suya. Claro que hay como antecedente, justamente en el gobierno de Alan García, un manifiesto que fue firmado por Julio Ramón y otros escritores. La mayoría de intelectuales de esa época eran hombres de izquierda, y apoyaron todos la estatización de la banca, ¿no? Y en cierta forma desestimaban las opiniones de los que estaban en contra, entre los que estaban Mario Vargas Llosa. Entonces este fue un elemento que también aparentemente influyó en un distanciamiento político entre ambas personas, ¿no? Yo recuerdo que Julio Ramón, que no tenía una posición política militante, ¿no? Pero obviamente la mayoría de sus amigos eran de izquierda, estuvo muy presionado en esa época de contestarle. Como era el escritor que estaba más cercano en su nivel de producción, de fama, periodistas y amigos escritores lo llamaban y le pedían que él respondiera a estos ataques que se habían producido en el libro, ¿no? Muchos de ellos también habían sido mencionados en este libro, En pez en el agua, donde Mario dispara contra varios personajes, ¿no? Políticos, de la cultura, etc. Y recuerdo que a varias personas les consultó sobre si debía o no dar este paso de contestarle, ¿no? Y sé que incluso tenía ya preparada un bosquejo de una respuesta lapidante, ¿no? contra Mario Vargas Llosa. Y fue en esos momentos en que me llama a mí por teléfono desde París, y sabía que yo era un dirigente universitario, que un buscapleitos en esa época de juventud, ¿no? Un revoltoso dirigente. Dispuesto a enfrentarme, pues, y yo sentí que Julio Ramón me hizo la pregunta con el ánimo de que le dijera, sácale, bueno, ¿no? Contéstale a Mario Vargas Llosa, ponlo en su lugar, pero en ese momento en mí primó más lo Ribeiro que lo Ipensa, ¿no? Lo Ribeiro diplomático, tranquilo, que lo Ipensa, que es más temperamental, ¿no? Y le dije, no, tío, no vale la pena contestar, ¿no? Pensé, pues, en que obviamente Mario tenía, pues, la maquinaria de la prensa detrás de él, que iba a haber una dúplica seguramente, y que Julio tampoco se iba a embarcar en un conflicto donde no tenía el manejo de los medios de comunicación que sí tenía Mario, ¿no? Entonces, finalmente esa respuesta no se dio, ¿no? Esa es la verdad. Luego se recompuso, esta mitad ya no fue lo mismo, se volvieron a ver, ¿no? Pero obviamente ya la relación no fue la misma de siempre, y nosotros, la familia, sobre todo, se quedó muy, muy resentida con ese libro de Pez en el agua, ¿no? La tercera anécdota es la del cuento de la insignia. El cuento de la insignia realmente está basado en un tío que era masón, ¿no? Manzanedo, ¿no? Nuestro tío Manzanedo, que era masón, pero lo que le pasó a Julio Ramón fue que un funcionario en UNESCO no pudo asistir a una reunión en la cual de emergencia lo mandaron a Julio Ramón, ¿no? Entonces, de repente en esta asamblea pidieron la intervención de la delegación peruana para debatir sobre este tema que Julio Ramón no sabía qué era. Se trataba de los tsunamis. En esa época no era como ahora, que ya todos tenemos una idea clara de qué era un descubrimiento, ¿no? Habían asolado las playas de Japón, y a Julio Ramón le pasan el micro, pues, para que dé una exposición sobre los tsunamis, ¿no? Entonces Julio Ramón tenía la idea que esto podía ser un plato japonés, ¿no?
un grupo de música, o la verdad es que no estaba al tanto de qué era, pero se lanzó a dar un discurso acerca de este evento que producía nefastamente con consecuencias para la humanidad y que tenían que reunirse los países para afrontarlo, ¿no? Y bueno, y vaya a saber qué cosas más, ¿no? Con el aplomo de quien sabe lo que dice, ¿no? La reacción inaudita de los interlocutores fue de aplaudirlo, ¿no? de felicitarlo por el discurso que acababa de dar, y en ese momento sintió que él se había convertido en el personaje del insignia, ¿no? Como dice el cuento, y ahí lo leo, ¿sí? Pintando rayas rojas sobre un pizarrón negro, confiado en los resultados que produce en la mente humana toda explicación que se funda inexorablemente en la cábala. Finalmente, la cuarta anécdota es una que le sucedió un sábado a mi madre y a mis hermanas. Fueron a visitar el mausoleo de los Ribeiro, donde está enterrado mi padre, no Julio Ramón. Julio Ramón está en los Jardines de la Paz, ¿no, Gonzalo? Bueno, en esa época no era todavía un museo, era un cementerio en Barros Altos, todos saben, peligroso. Y mi madre y mis hermanas fueron interceptadas por un grupo de pirañas que amenazaban con robarlas. Cuando esto estaba por suceder, detrás de ellas aparece un grupo de escolares guiados por su maestro que pasaban por ahí. Entonces los pirañitas, al ver este grupo, se quedaron a la expectativa. Y mi madre, que los veía pasar, se arma de valor y les dice: niños, ven ese nombre que aparece en el mausoleo, Ribeiro, ¿saben quién es Ribeiro? Le preguntó. Y los chicos se quedaron, eran chicos de un colegio privado, no sé si era el Jumbo, el Marca, ¿no? No supieron qué decir, pero el maestro sí dijo: Ribeiro es el escritor, ¿no? El que ha escrito varios cuentos, ¿no? Entonces, los chicos se iban a retirar y mi mamá otra vez: sí, pero ustedes saben qué cuentos ha escrito, le dijo, ¿no? Otra vez los chicos del colegio aristocrático no supieron qué responder, pero increíblemente uno de los pirañas responde: sí, los gallinazos sin pluma. Y en ese momento se puso a dar un resumen de lo que era el cuento Los gallinazos sin pluma, ¿no? En esa situación se puede ver, pues, que Julio Ramón es un escritor del pueblo, ¿no? Además de querido y de culto, como se ha mencionado en algún momento, ¿no? Bueno, esa situación lo salvó, como a mí otras tantas veces el ser sobrino de Julio Ramón me ha ayudado. A mí me han contratado en uno de los bancos que trabajé. Yo pensaba por mis capacidades intelectuales, mi currículum vitae, ¿no? Pero luego de un año de estar en un puesto, el gerente me dijo, se sinceró tras unos tragos, y como en espumante en el sótano, y me dijo: la verdad es que yo te contraté porque suponía que tenías que ser sobrino de Julio Ramón Ribeiro. O he ganado algún juicio alguna vez, porque el juez me dijo: ¿tú eres pariente de Julio Ramón Ribeiro? Sí, le digo yo. En este momento saco la sentencia favorable. Cosas como esas que le caen a pelo al sobrino. Bueno, finalmente debo decir de que Julio Ramón jamás fue un hombre triste o pesimista, ¿no? Mi padre decía que era un escéptico optimista, y es verdad, ¿no? Sus cuentos retratan la realidad que le tocó vivir a él, de una familia venida a menos, con un padre que murió cuando ellos tenían 14, 15 años, y los dejó en el desamparo, realmente no con fortuna, los dejó con muy poco dinero. Y ellos vivían en Santa Cruz, que realmente en ese momento eran, digamos, no era la mejor parte de la ciudad. Sus vecinos eran profesores, obreros, bodegueros, ¿no? Oficinistas, ¿no? En una sociedad, además, de esa época muy machista, racista, ¿no? Marcados por la medianía, por el fracaso, ¿no? Entonces, eso es lo que él retrata, ¿no?
personajes que además son luchadores y aunque efímeramente logran en cierta forma alcanzar su sueño, ¿no? Pero que son tratados además con una humana indulgencia, sin dejar de cuestionar el injusto sistema social signado por un excesivo valor que se da al éxito, ¿no? Esa sociedad de las apariencias creo que es la que Julio Ramón critica no solo en sus cuentos, sino en Prosas apátridas. Julio vivió estos 65 años de vida como un hombre alegre, un hombre fuerte, un hombre optimista. No hubiese vivido esos 25 años con un cáncer que no le daba una expectativa mayor de 3 años. Yo recuerdo que él, obviamente por su enfermedad, investigó mucho sobre este tipo de cáncer que él tenía y había solamente un caso de un tipo que había sobrevivido 5 años. ¿No? Era un cáncer muy severo, muy grande, ¿no? A él sacaron parte del esófago, 3/4 partes del estómago, parte del intestino, el duodeno, es decir, fue realmente un cáncer muy severo que, como digo, en el mejor de los casos da una expectativa de 3 años de vida, y él vivió 25 años con este cáncer, ¿no? No solamente el cáncer, él era muy frágil de salud, ¿no? Probablemente el cáncer lo tuvo mucho antes de que lo operasen. Y durante todos esos años nos dio una demostración de entereza, de apego por la vida, por la creación, y debo decir, nos regaló los años más maravillosos que siempre recordaremos con mucho afecto, ¿no? Salud. Salud, muy bien. Gracias. Muchas gracias, querido Juan Ramón. Muchas gracias, querido Chalo, Gonzalo de la Puente Ribeiro. Es conmovedor escucharles y verles a ustedes es también, indudablemente, evocar al flaco, ¿no? Ustedes son sangre de su sangre y han compartido tantos momentos. Y por lo mismo estamos como Club Ribeiro muy honrados de tenerles hoy aquí en esta conferencia en la que estamos conmemorando nuestro primer año como Club Ribeiro. Tengo una pregunta, vamos a hacer una breve ronda de preguntas porque ustedes lo han explicado todo con maestría y les agradecemos mucho por ello, pero una breve ronda de preguntas nos va a permitir redondear la idea. Chalo nos dijo ya hace unos minutos que él incluso en algún momento fue testigo de lo que había en el interior de las maletas del flaco. Entonces, por ahí se dice de que Ribeiro era devoto a su manera, era un devoto a su manera, sui generis, pero era devoto de San Martín de Porres. Y que él andaba con una estampita o una figura del santo, mira, y que andaba con esa estampita a todo lado. ¿Es cierto esto, Chalo? La estoy mostrando a las cámaras. ¿Esa es la estampita de Ribeiro? Me la agarré del departamento de Barranco, se lo dije a Lida. Es más, tiene adentro, si lo acerco, tiene la escoba física, o sea, no es una figura, sino es una escobita que está adentro. Y aparte tenía una estatuilla de Fray Martín que la cabeza voló. Entonces, había como una estatuilla chiquitita en cerámica, me parece, y la estampita con una escoba adentro. Y la tengo acá porque se me ocurrió también, aparte de la charla, tener algún objeto, documento. Si bien es cierto, esto podría sonar a, bueno, están viviendo de los objetos, pero al contrario, Julio era muy devoto de ello y lo tengo en mi maletín. Y dije, voy a llevarlo, se lo voy a enseñar a los miembros del Club Ribeiro. Acá está la escoba que le he sacado. Pero qué bueno que evoqué ese detalle que para que nos lo puedas mostrar. Mira, es una absoluta coincidencia y como decía Ferrando, ¿no? ¿Quién ha traído la escoba de Ribeiro? La estampita de Ribeiro. 2 sacos de arroz. Te ganaste tu saco de arroz. Tu cocina surge. Gracias, Chalito. Juan Ramón, cuéntanos. Hay pues la leyenda urbana de que Ribeiro era un tipo introspectivo, cerrado en sí mismo, ¿no? Distante, huraño.
¿Qué tanto era así en la intimidad familiar? ¿Cómo lo recuerdas tú, su tono de voz, su talante? ¿Cómo era? No, mira, Julio, los Ribeiro en general no son personas muy afectuosas, muy demostrativas de sus afectos, pero en sus acciones se demostraba el cariño, el respeto por la familia, ¿no? Julio Ramón era una persona que rechazaba la falsa adulación, los honores y las entrevistas, porque le demandaban un esfuerzo no solamente de concentración, sino la responsabilidad que implica la fama, los honores, ¿no? Él prefería su tranquilidad, ¿no? Igual que mi padre, eran muy reservados para los desconocidos, pero en familia, Julio era un bohemio, durante mucho tiempo bebía de partida, fumaba con sus amigos, acá cuando venía también. Además, pues un escritor es una persona imaginativa, ¿no? Una persona ocurrente, ¿no? Todos, me acuerdo que él relataba pues posibles cuentos, ¿no? Y todos nos esforzábamos por contribuir de alguna manera con alguna idea original para que estos se convirtieran en cuentos. Le contábamos anécdotas que nos habían ocurrido. Todo el mundo tiene algún hecho sobresaliente en su vida que cree merecer estar retratado en una obra literaria, sucesos a veces increíbles, pero no, pues Julio Ramón realmente lo que rescataba eran aquellos momentos anodinos, ¿no? Que aparentemente no tenían ningún viso de ser espectaculares, los convertía en verdaderas obras maestras, ¿no? Como te digo, Julio Ramón no era un tipo demostrativo, pero por ejemplo, llegaba lleno de regalos cuando íbamos de viaje a provincias o a la playa, y él pagaba todos los gastos, ¿no? Y traía, sabía qué cosa regalar, ¿no? Yo de jovencito pintaba, entonces me mandaba, o cuando llegaba de viaje me traía mis témperas, los acrílicos y pintura francesa que no podía encontrar. E incluso, como ya te he comentado, Pedro, alguna vez, él cuando yo tenía 13 y 14 años y había ganado varios concursos de pintura a nivel nacional, me ofreció llevarme a París a estudiar pintura, porque yo era uno de sus sobrinos preferidos, muy cercano a Julito, pero yo tontamente tenía en mente que esto era un hobby y no di el salto ese de irme a Europa, ¿no? Después, cuando ya tenía 17, 18 años, me avispé, ¿no? Y traté de buscar esa posibilidad, pero creo que ya un mozalbete de 17, 18 años no era lo que pensaba tener Julio en su departamento de París, ¿no? Bueno, es que tú ya habías entendido que había una zona roja en París, justamente. Sí, sí. Así que lo que puedo decir es que la familia Ribeiro era muy unida, era muy grande, y siempre estuvo atenta cuando Julio Ramón estuvo enfermo de poder brindarle económicamente o afectivamente todo su apoyo, y Julio Ramón en retribución natural también fue muy agradecido, y como digo, cuando llegaba a Lima era agasajado, no por ser famoso, sino por ser el ser humano encantador y bondadoso que era. Gracias. Adelante, Elita. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Chalo, por estar con nosotros. Quería hacerles la siguiente pregunta. Ustedes han estado comentando en la entrevista lo generoso que era su tío con ustedes, que siempre les traía regalos. Mi pregunta viene a ser si ustedes guardan algún recuerdo de estos obsequios que les trajo su tío, así como Chalo guarda la estampita de San Martín. Y dentro de esta misma pregunta también va que si cuando ustedes eran pequeños, el tío Julio Ramón les leía cuentos, sean suyos o de otra persona, que los sentara a su alrededor y les leyera cuentos para entretenerlos. Gracias, Elita, por lo que has dicho. Comienzo respondiendo, de ahí le paso a Ramón, y comienzo por la segunda pregunta. Todo lo que fuera contrario a la literatura, cuando él venía a Lima, se desconectaba, es decir, se enganchaba con el link familiar
con el enganche familiar, con la afinidad familiar, con las reuniones, los primos, pero no trasuntaba, no leía absolutamente nada que se vinculara. Es más, y un día me la di de sabiondo o de demasiado cercano, y yo quise entrevistarlo y comencé a preguntarle, y a la segunda me choteó, me dijo, cállate, no sabes nada, no te metas a preguntarme de estas cosas, porque yo hacer ideas de que estaba hablando bien, quise preguntar estilo, y porque esto me cortó. O sea, nada, hablábamos de box, de fútbol, de familia, de chicas, de lo que fuera, de salsa, de música, pero nada vinculado a la literatura. Y respecto a lo primero, casi pedra de mojo de tuerto. Yo soy cachivachero y conservador de todo lo que puedes imaginarte. De que has visto que he sacado una escobita desde él, eso es de él. Pero en la casa de mi mamá, en 525 en Villar, está el juego Tecno que le regaló, no a mí, sino a mi hermano, es decir, que es Claudio, el embajador de Perú en Madrid, que es su ahijado, y que tal vez sea en línea el que más cercano ha estado a él, porque por razones de trabajo, ha estado mucho en Europa y todo ello, y ha estado muy cerca, demasiado cerca. Pero bueno, él tenía un juego de Fisher Price, de Tecno, y lo conserva, y yo lo conservo por herencia familiar. Y así un montón de cosas, sobre todo documentación, archivos, fotografías. Tengo fotos realmente hermosas que voy a ir pasándole al club. Y en cuanto a objetos, colonias, chompas en cantidades que me traía. Yalida, muy generosa también, todos los años me envía con Julito chocolates. Mi mamá guarda como una persona mayor las cajas de los envases de chocolates todavía por toneladas. Y entonces, en esa línea, ¿no? Igual la cantidad de sobrinos que tiene y familiares siempre traía un objeto, es decir, ese detalle de calidad no lo hemos perdido, y bueno, algunos los conservamos, otros no les gusta, no les interesa, pero en nuestro caso sí. Todavía tengo pomos de colonia vacíos, ¿no? Eusa Bash, creo que hay una que se llama, ¿no? Sí, hasta ahora hay, ¿eh? Y los vinos, ¿no? Por supuesto. Yo tengo un robot de juguete, que lo tengo ahí guardado en la casa de mi mamá, ¿no? Y recuerdo que Julio Ramón, cuando venía cada año, era muy delgado, y yo también era muy, muy delgado, casi tan delgado como él, de joven. Aunque no lo crean. Y me dejaba sus ternos, sus pantalones, sus camisas italianas, francesas, inglesas. Y yo me iba así a trabajar al banco. Yo trabajo en el banco de los 19 años, ¿no? Y era más elegante que el gerente general o el presidente del directorio del banco. Julio era muy elegante, ¿no? Y su esposa le compraba cosas de muy buena marca, muy finas, ¿no? Pero además del robot, realmente la ropa ya no la he conservado, ya no me quedaría. Es más, ni siquiera tengo un autógrafo de Julio. A Julio era tan cercano, Julio Ramón, que a mi tío, pues que no era un escritor, era mi tío, no le iba a pedir un autógrafo como un desconocido. Pero recuerdo que cuando ya él estuvo en la clínica americana los últimos años, dije, ¿cómo es posible que en todos estos años de mi vida no le pedí un autógrafo a mi tío? No voy a poder mostrar como tantas otras personas. Entonces pensé en algún momento pedirle un autógrafo, pero iba a ser evidente de que se lo estaba pidiendo porque Julio ya estaba por dejarnos, ¿no? Entonces me guardé muy bien de pedirle autógrafo. Así que mi papá, mi mamá, creo Gonzalo tienen autógrafo del libro, pero yo no tengo ningún autógrafo de Julio, ¿no? Entonces somos víctimas de la misma circunstancia. Sí. Julio pero tu papá sí leía los... No, claro, Julio no nos leía nada, no nos leía sola, pero sí hablamos mucho de proyectos de cuentos, ¿no? O sea, él decía, hay una historia, así, entonces todos metíamos nuestra cuchara ahí para apoyar ese futuro, pero como te digo, en 99% de los casos, esas historias de las que hablamos no se convirtieron en cuentos. Gracias. Adelante, Félix. Bueno, Chalo, Juan Ramón, qué gusto de verlos, aunque sea por este medio, y habrá la oportunidad de juntarnos nuevamente y compartir. La pregunta es,
Sé que ustedes han departido grandes momentos como sobrinos, han vivido esta experiencia de ser sangre, sangre, como dice Pedro. Ahora, transcurrido el tiempo y Julio no estando físicamente con nosotros, ¿qué responsabilidad es ser sobrino de Julio Ramón? ¿Qué es, o sea, qué es lo que conlleva ser sobrino de Julio Ramón Ribeiro ahora? Bueno, mira, la verdad es que más que responsabilidad, nosotros sentimos, y lo hablamos con Gonzalo cuando estamos a solas recordando a los idos, ¿no? Se ha ido su padre, el mío, se fue Julio y otros tíos de esa generación, que vivimos realmente años maravillosos de fraterna unión familiar, de aprendizaje, ¿no? Épocas en las cuales la familia tenía un lugar muy importante. Y lo que hacemos ahora es, en cierta forma, retribuir todo lo que nos dejó ese vínculo, ¿no? Con la familia, ¿no? Y con la familia me refiero no solamente a Julio, sino a todos los hijos. Mi padre era su alter ego, como dije, su agente literario, y conforme fue envejeciendo, me iba delegando el interés que tenía él por la obra, obviamente también lo heredé yo, mi madre, y en el caso de Gonzalo, desde que Julio estaba vivo, promovió la difusión de su obra con la edición esta de Cofide, porque realmente de quien nació la iniciativa, ¿no? fue de Gonzalo, y el que estuvo detrás de esta publicación fue Gonzalo, y lo que hicimos fue tomar la posta porque Jorge Lapuente, su padre, y otros tíos que nos precedieron, tuvieron, digamos, la responsabilidad, más que responsabilidad, el orgullo de poder hacer algo por difundir la obra de alguien que queríamos, sobre todo, y que también admirábamos como hombre y como literato y por su obra. Entonces, para nosotros es un gusto, un placer, más que una responsabilidad, poder hacer algo, y en la medida de lo posible lo hemos hecho durante estos años, participando en muchos eventos con gran placer. Nos han invitado a universidades, a provincias, acá en Lima. En cuanto evento hay, participamos más con cariño que con responsabilidad. Sí, No sé si Gonzalo. y Gonzalo, antes que intervengas, pero también hay bastantes jóvenes. No sé si ustedes ven que hay bastante juventud siguiendo Julio Ramón. Sí, lo que dice Ramón es completamente cierto, tal cual. En primera línea, naturalmente, la mayor carga podría estar en Julito y en Alida, pero nosotros como sobrinos, y es tan vasto que Julio mismo nos delega, Alida me dice, siempre lo consultamos, ¿no? Cantidad de eventos, cantidad de homenajes. Ahora a través de internet hay infinidad, llaman de la municipalidad, llaman de Canal 7, llaman del Club Ribeiro, llaman de todas partes, de todos sitios, todo el tiempo, editoriales, particulares, institutos, universidades, y ellos no se dan abasto. Uno porque al día está allá, Julito porque tiene cosas que hacer, entonces cuando él puede, si no, él ya sabe y tiene confianza en nosotros, porque sabe que lo hacemos con conocimiento, con devoción, con vocación familiar. Entonces sí, hay de alguna manera, entre comillas, una responsabilidad, pero como dice Ramón, es más una vocación, es una admiración, más que una obligación, ¿no? Y eso hace sentirse bien, porque de alguna manera es perpetuarlo a él. Y cada vez darnos cuenta que efectivamente los jóvenes, pese a que ahora es una época y una era de digital, bueno, por ahí también se enteran, hay mucha literatura, hay mucha producción, hay mucho video antiguo vigente y nuevas creaciones en la red. Entonces se van documentando. Y como dice él y como dice Pedro, como tú lo sabes, con esta herramienta es muchísimo mayor el alcance. Y como es una herramienta de los millennials, que los jóvenes están recontra enganchados. Nosotros los tíos, bueno, porque sabemos todo lo que hay atrás, ¿no? El tío será, yo no. En buena cuenta. Tú eres el sobrino. Rivero para rato. Queridos Ribeiro, siempre pues hay rumores en torno a la vida de Julio Ramón,
leyendas urbanas, que circulan por ahí, que uno lee ávidamente, pero qué mejor oportunidad que contrastarlas con ustedes. Se dice que Julio Ramón tenía una especie de petit comité en Lima que le informaba permanentemente de lo que pasaba acá. Que si tal noticia, que si tal acontecimiento, que por ahí Juan Antonio hacía las veces así de confidente, de emisario, de corresponsal, y que de alguna forma el flaco estaba al tanto de lo que pasaba, y que mucho de ello que se le contaba, él luego usaba como insumo, ¿por qué no?, en alguno de sus cuentos. Chalo, Gonzalo, Ramón, ¿qué hay de esto? ¿Es cierto que había ese petit comité de informantes? No, mira, que yo sepa, no era como tal constituido, pero Julio era demasiado perspicaz, muy agudo para saber a quién consultaba qué. Entonces, sabía naturalmente que, te hablo en las distintas épocas en el tiempo, ¿no? Juan Antonio, su hermano, era su primer elemento, su primer peldaño de contacto de información. Ramón va a ampliar. Mi padre, que era una persona muy inteligente, muy aguda, que había sido militar, también tenía información. Los tíos maternos también. Y ya después en el tiempo su red de amigos, ¿no? Los intelectuales y naturalmente los que están más en el día a día, ya los más modernos. Pero como tal de constitución de un comité que se No, reunía, es un decir coloquial. es un decir, claro, no, de repente no en la formalidad, pero probablemente él sí quería estar adecuadamente informado cada vez que venía a Lima. Y eso sí, es un poquito alimentada, como Ramón ha dicho, pues toda la obra. Bueno, lo cierto es que en esa época pues no había internet, ¿no? Las noticias llegaban tarde, así que la forma de comunicarse era a través de cartas y obviamente a través de la correspondencia se daban las noticias y se hacía un poco de literatura, ¿no? Mi padre tenía un gran sentido del humor, escribía muy bien también y le contaba lo que pasaba y lo ponía al tanto. Obviamente las noticias del Perú en Francia en esa época eran escasísimas, ¿no? Entonces, mi padre sí lo alimentaba de las situaciones políticas, de los chismes de repente, si quieren, que ocurrían en Lima, y cómo no, de material para los cuentos, ¿no? O sea, hay muchísimos cuentos, ¿no? Que son historias que jamás vio Julio Ramón, ¿no? El típico cuento, Tristes Querellas en la Vieja Quinta, que tiene una película de cine, en la cual el Memo es representado por su amigo Hernando Cortés, el dramaturgo. Es una historia que vivió mi padre, mi padre vivía en la quinta, en medio de estos dos ancianos, Memo y Francisca, que todo el día se peleaban, ¿no? Entonces mi papá le contaba en las cartas lo que veía, estas peleas, pues, y a Julio Ramón le pareció pues genial, extraordinario, y cuando venía a Lima le preguntaba pues, dónde era, cómo era, ¿no? Y obviamente ese y también pues en los personajes como el profesor suplente, ¿no? O como espumante en el sótano, son historias que mi papá le contó que le habían pasado a él. El personaje era mi padre, pero mi padre le contaba, por ejemplo, que él trabajaba, mi padre fue subdirector general de la Municipalidad de Lima, pero también era maestro en las noches. Pero mi padre, como Julio Ramón, también era una persona que tenía pavor a hablar en público, ¿no? Entonces tuvo que vencer mucho su temor. Mi padre se moría de nervios cada vez que tenía que ir a una exposición como Julio Ramón. Julio Ramón hacía en televisión un rictus nervioso cada vez que tenía que hablar, y mi papá también. En Espumante en el sótano es una celebración que se hace por un funcionario público. Mi padre trabajó en un sótano de la Municipalidad de Lima en los registros civiles, ¿no? Y también le contaba estas situaciones. Entonces, y no solamente él, obviamente cuando venía a Lima se alimentaba de las cosas que había pasado en Lima. Muchas cosas, la mayor cantidad de cuentos le ocurrieron a él cuando era muy joven, pero luego no perdió el contacto con lo que pasaba en Lima, ¿no? Y las fuentes de información eran una, mi padre, y otra, amigos, y cuando venía a Lima se alimentaba de estas nuevas anécdotas que alguna vez se convirtieron en cuentos, ¿no? Chalo, Juan Ramón, mi siguiente pregunta es, sabemos perfectamente a través del cuento Tiguibas
que tanto Julio Ramón como Juan Antonio eran hinchas de Universitario de Deportes y grandes admiradores de Lolo Fernández. Mi pregunta va en relación a si ustedes tienen alguna anécdota de cuando ustedes jugaban las pichanguitas de fútbol con su tío, cuando ya ustedes ya eran grandes y él venía de vacaciones. Claro. Si era machetero. Julio, hincha fanático de la U, el cuento ya lo conocemos, me pidió llevarlo al estadio, porque quería engancharse, ¿no? 2 veces, pero seguramente más veces, pero un clásico en Matute, en 1979, lo llevé al estadio de la Alianza, él era de la U, pero dijo, ya bueno, tuvo que soportarse un clásico horrible, aburrido, que quedó 0-0, entonces me dijo, ¿para qué te has traído? Y todo eso, pero era una cosa riveriana, un signo de que algo tenía que saber más, ni siquiera perdieron, ni ganaron, ni metieron goles. Entonces, esa es una anécdota. En cuanto a pichanga, sí sabía, sí la conocía. Hay una foto en el álbum familiar del colegio en que está Julio y Toño, uno de 9 y uno de 10, como se dice, y tiene todo el aspecto. Eran muy buenos jugadores, eran de la selección del salón o del año, y cuando venía a Lima pedí una pelota y en la esquina de la bodega de la casa de mi mamá en Villar peloteábamos con los amigos del barrio, y desde cómo se para uno y cómo le da la pelota y cómo la domina se da cuenta. Y para terminar y evidenciar eso, en el último libro que ha sacado Casa Tomada, que hemos estado en la presentación en enero, de Max Palacio, la carátula es Julio en Montero Rosa, la casa de Santa Beatriz por las azoteas, dominando una pelota. Y eso es un set de fotos. Entonces, efectivamente, sí estaba en pleno dominio. Julio tenía muchas aficiones. Una de ellas era el deporte, en general, sobre todo el fútbol, el box, pero le interesaban mucho los deportes. Siempre estaba bien enterado de los deportes, ¿no? Y pichangueábamos en la playa, me acuerdo. Cada vez que íbamos a la playa íbamos con una pelota y nos poníamos a pichanguear, aunque sea 3 contra 3, ¿no? Sí. Pero lo que sí recuerdo son las anécdotas que contaban de su padre, que los llevaba al estadio, al antiguo Estadio Nacional con bancas de madera, ¿no? Y don Julio Ribeiro era un tipo delgado, como frágil, porque murió a los 45 años además, ¿no? De varias enfermedades, pero tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Era un tipo trompeador, el abuelo, ¿no? Por favor, la corriente. Y recuerdo que cuentan de que se fueron al estadio una vez y al costado de ellos había un negro que comenzó a empujarlos, ¿no? Entonces, un negrazo que los empujaba, está enchufado Gonzalo, sí. Ya, que los empujaba y incomodaron al abuelo, ¿no? Al padre de ellos, ¿no? Y entonces yo, ¿qué cosa pasa, no? Pero ellos no se atrevían a decirle nada a su papá porque el otro era un negrazo, ¿no? Hasta que el papá se dio cuenta y sin mediar palabras agarró al negro y le metió un puñete y lo botó hacia las primeras bancas, porque esa banca de madera es una rodada por la banca. De frente le metió un puñete, ¿no? Entonces su padre era un tipo respetable, ¿no? Que no se venía con cuentos y eso lo contaban, ¿no? Iban a ver a Lolo Fernández, mi padre y Julio Ramón eran admiradores de Lolo Fernández y de fútbol, ¿no? Gracias. Interesante, la verdad, debe haber sido muy, muy bonito participar. Esas bancas del Estadio Nacional después se fueron a Lolo. No sabía. Sí, claro, el Lolo se hace por esas bancas. Es que tú eres mayor, Félix. Uy, empiezan los problemas históricos. Antigüedad es clase. Ay. Mi querido Chalo y mi querido Ramón, bueno, ustedes han estado desde niños, llega la adolescencia, llega la juventud. Venía Julio Ramón, había una diferencia de 20, 25 años, en donde ya la cercanía se hace un poco más estrecha, porque, o sea, una persona de 50 con una de 25, ya como que hay ciertas más actividades y ciertas
pueden haber hasta arreglos. Había una agenda que ustedes preparaban como sobrinos, tenían algo armado, tío, nos vamos a ir por acá, he descubierto el Picel y que de acá nos vamos para el otro lado. Armaban una serie de esas caminatas, andadas nocturnas. Sí, en el paso del tiempo, por supuesto, en el paso del tiempo, Julio prefería, y eso está en dichos de Luder, siempre donde hubiera algo con un coeficiente de imprevisibilidad, si recuerdas, ¿no? Nada planeado. Nada planeado. Un amigo le dice, hoy tengo 2 entradas para el cine, tengo una mesa reservada. Ah, sí, no, dice Luder. Sí. En ese sentido, lo que sí quería él era, por ejemplo, bajar un poco, ya en el tiempo cuando ya fuimos jóvenes, y engancharse, ¿no? Con la generación mía, de mi hermano, que conocía cevicheros en el Callao. Entonces, hemos ido al Callao, él quería ir a la cevichería en la ciudad de Pescador, por la Colonial. Y por ahí tengo una foto que también voy a escanear, y degustaba, hemos ido con Toño, con Ramón, y amigos de mi hermano, el Marino, que conocían esos huecos. Se preocupaba por ese tipo de cosas para estar un poco al día y engancharse rápidamente con el momento, en la situación en la que estaba. Eso por un lado. En las noches también le gustaba ir a buenos sitios. Más de una vez nos ha invitado a hoteles, a restaurantes, a sitios pero bacanes para cenar de nivel. Y al Salonazo ha ido al final entre 90 y 94. O sea, es Surquillo, el famoso Salonazo de Surquillo. En el departamento de Barranco hacía reuniones con los primos, con los sobrinos, quería estar con la gente joven, aparte de con los amigos, ¿no? Entonces, de verdad que vivió intensamente. Ramón ha hecho muy bien una reivindicación y homenaje a todos los amigos de la primera guardia, de la primera época, pero en la segunda parte quiso estar con familia también. Y como tú dices, sí, no había un itinerario recontraprogramado, pero sí habían 2 o 3 cosas que no podían faltar: las excursiones a la playa, el ceviche, si había fútbol, y una reunión en el sótano de los Riveros, que lo abrieron como un locus familiar, ¿no? Y naturalmente los almuerzos familiares donde las hermanas, los cuñados, los amigos. Los últimos 4 años, sí, fueron muy intensos, ¿no? Ya éramos treintones, ¿no? Nosotros, entonces ya lo que hacíamos era ponernos de acuerdo. Como Julio no trabajaba, nosotros podíamos ir igual un viernes, sábado, o un día de mitad de semana, a tomarnos unos copetines, ¿no? Como decía Julio. Entonces íbamos a eso de las 4 o 5 de la tarde, que Julio ya había tomado una siesta, y nos poníamos a ver la puesta del sol, ¿no? Entonces, sobre todo los viernes y sábados era más interesante porque de repente llegaba Niño de Guzmán, llegaba, sobre todo Niño, ¿no? Que era el Julio Ramón, dejó a sus amigos bastante mayores, los de su generación. Eran unos honorables señorones que ya no salían de sus casas, ¿no? Abuelos que criaban nietos. En cambio, Julio Ramón Ribeiro recobró mucha su vitalidad con estas amistades nuevas, jóvenes, y entre ellos nosotros, ¿no? Los ciclistas, los regios, que eran Antonio, Niño, ¿no? Y Ampuero, ¿no? Fernando Ampuero. Pero también comenzó a disfrutar y nos pedía que invitáramos a gente joven, ¿no? Entonces mis hermanas tenían amigas muy guapas, ¿no? Tenía un amigo mío, me acuerdo, Pepe Sáenz, que tenía una hermana muy guapa, ¿no? Y Julio Ramón la había visto en una reunión en mi casa, o había visto a algunas chicas guapas de amigas de mis hermanas, entonces invítalas a ellas, ¿no? Entonces hacíamos unas reuniones que eran fiestas con ya música de Juan Luis Guerra, ¿no? Y hacíamos unas fiestas en su casa con gente joven, ¿no? O sea, la gente joven éramos nosotros y mi prima Roxana, las amigas de mi prima Roxana, y mi prima Carla Estornayolo, Ribeiro, mi esposa de ese entonces, la esposa de Gonzalo, y amigas de mis hermanas, por ejemplo, o amigos de mis amigos, y también eran amigos míos jóvenes, hombre. Entonces armamos ahí la jarana en el departamento de Julio, y Julio se sentía revitalizado, ¿no? Rejuvenecido. Entonces es que frecuentar a personas jóvenes siempre estimulan y nos convierten en jóvenes, ¿no? Queridos primos Ribeiro,
ya entrando a la recta final. De veras que escucharlos es un acontecimiento muy bonito, muy cálido, muy emotivo, y nos podríamos pasar indudablemente horas de horas, pero llevamos un tiempo extraordinario y parece que ha sido poco. Por lo tanto, quisiera hacer dos preguntas finales ya, una para Gonzalo y otra para Juan Ramón. Para Chalito. Chalo, en la última venida y la definitiva de Julio a Lima, el país vivía pues la convulsión del terrorismo, vivía la hiperinflación que se intentaba corregir en aquel entonces con el gobierno de Fujimori, y también la corrupción que ya daba muestras pues de una rapiña innombrable. ¿Cuál fue la reacción de Ribeiro, del Flaco, al venirse a vivir a ese Perú? Y para Juan Ramón, la pregunta final sería que nos contara esos momentos últimos, ulteriores, ya del velorio de Ribeiro, y de pronto Juan Ramón y los más íntimos desalojaron la sala y se quedaron solos con el ataúd y el tío ahí. Que nos cuente qué pasó, porque ahí se produjo un hecho histórico que yo sé que nuestros amigos ribeirianos van a querer conocer. Chalito, Juan Ramón. Julio quiso venir, se compró el departamento en el 89-90, que ahora vive Julito, y que está reeditando la vida de su padre, viniendo casi con frecuencia semestral, y vivió esos últimos 4 años intensamente. Y sabíamos, y estaba el entorno de los apagones. Con Julio ya hemos visto en las presentaciones magistrales del 92, cada una era yo le llamé una disertación bombazos de terror y gloria. Entonces, él lo vivió como un reto, como un desafío. No le corrió a la parte del entorno político, social. A la parte del entorno político, ejecutivo, bueno, se tuvo que ir adecuando, ¿no? Porque el primer gobierno de Fujimori, digamos que hizo una corrección, hubieron cosas buenas, después se torció, pero él siempre estuvo distante de la política. Él es transversal, él era un artista, él no era un ejecutivo ni un político, no aceptó ni cargos ni inclusive ofrecidos por mi tío paterno, que fue primer ministro, y que daba por descontado que lo iba a apoyar en el Ministerio de Cultura en el año 92. Él prefirió abstenerse. Entonces, la política la tuvo a un costado, la parte social la enfrentó y la tuvo que combatir, y convivió y siguió presentando y siguió siendo, diría que en esas épocas, mucho más productivo y más notorio, ¿no? Y más reconocido. En cuanto a la otra parte, Ramón la va a responder porque él estuvo con su papá y niño en los momentos finales de... Yo sí estuve, no lo quiero contar porque yo soy de las 4 personas que estuvieron en los últimos 20 minutos con Ramón. Antes que muriese. Sí, el 4 de diciembre. Y solamente estábamos 4 personas. No voy a entrar a detalles porque, bueno, había que recordar la parte final con las partes gratas, pero de todas maneras, de alguna manera es un privilegio extrañamente entendido haber estado en esos minutos. Pero después vino el tema del entierro y el velorio, que había que esperar que viniera Julito, que llegara de París. Ahí sí estuvo Ramón más cerca con una anécdota que es el que va a contar. Bueno, para complementar un poco lo que señala Gonzalo, efectivamente, ¿no? Julio era reacio a pertenecer a grupos, ¿no? de gente, a colectivos, ¿no? y menos a partidos políticos. Rechazó la propuesta de Alan García, a pesar de que podía tener alguna simpatía intelectual, ¿no? por Alan García. Recuerdo que el abuelo Julio era muy amigo de Aya de la Torre, ¿no? Eso lo sabía Julio, mi padre me lo comentaba, ¿no? Pero sí fue muy crítico respecto del gobierno de Fujimori, por eso tampoco aceptó a una propuesta para dirigir el Ministerio de Cultura, que también se dio en esa época, ¿no? Fue muy crítico también con Alan García, apoyó en principio la estatización de la banca. Recordemos que en esa época la heterodoxia económica era algo que frecuente en Sudamérica, ¿no? No era tan cuestionado como ahora, y los resultados que se vieron luego, obviamente, nefastos.
pero sí era muy crítico, ¿no? Que no perteneciese a un grupo, que no militara en un partido, que no tuviera un cargo político, no significaba que en la interna, en la familia, obviamente criticaba y le asqueaba la corrupción, ¿no? Y nosotros, en algún momento, incluso creo que muchos votamos por Fujimori en su primer gobierno, ¿no? En contra de Vargas Llosa, pero bueno, luego todos creo que nos arrepentimos y lo comentamos en más de una ocasión, ¿no? Respecto de la anécdota esta, que sería la quinta anécdota de esta noche, efectivamente, ¿no? Julio Ramón había pedido en algún momento, estando en la clínica, regresar a su departamento para morir ahí, mirando el mar, y además tenía una botella de Saint Emilion, un vino que para esta ocasión estoy buscando, me di el trabajo hace unos días, Pedrito, de buscar un Saint Emilion, pero no hay un Saint Emilion en Lima, muy difícil de encontrar, entonces buscamos... Pero síguela buscando, para que cuando termine la pandemia. Otras alternativas de vinos que tomaba Julio Ramón en la época en que estaba en vida, hace 25 años, pero muchos de estos vinos ya no se venden o han desaparecido. Recordamos finalmente que él tomaba esta etiqueta negra de Tacama, a la que hemos hecho honor para esa entrevista y para el aniversario del Club Ribeiro, porque esto se está filmando en el día del aniversario, del primer aniversario del Club Ribeiro, y encontramos esta Tacama negra, así que la trajimos. Bueno, no encontramos el Saint Emilion, pero ese día, en un momento determinado, dijimos que Julio Ramón, que había pedido regresar a su departamento para tomarse una copa de ese vino que él apreciaba tanto, la llevamos y en un momento determinado, que había bastante gente de la familia, pedimos cerrar las puertas, ¿no? Y ya obviamente previamente habíamos coordinado llevar la botella de vino, unos cigarrillos, ¿no? Y abrimos el féretro y guardamos la botella de Saint Emilion al lado, y en su bolsillo de adelante una cajetilla de los cigarros que fumaba, era Marlboro, ¿no? Y por ahí alguien dijo, pero ¿cómo los va a prender, no? Entonces, menos mal que algunos de los que estábamos ahí, que éramos Juan Antonio, mi padre, Willy Niño de Guzmán, su amigo de esos últimos años tan entrañable, Gonzalo de la Puente, Jorge de la Puente y yo, cerramos las puertas y cual un fardo paracas con ofrendas, ¿no? Colocamos la botella de vino, los cigarrillos y el encendedor para que en la otra vida Julio Ramón pudiera disfrutar de este buen trago y este buen cigarro que siempre lo acompaña. Salud. Salud por ello. Salud, aunque sea con lo que tengamos, un cafecito, sí, una limonada. Con cafecito. Salito. A la memoria del flaco, por favor, a la memoria del flaco. Quisiera terminar, no sin antes agradecerles. Epa, esa tacita, qué bonita. Uy. Uy. Esa tacita se puede perder, ¿ah? Sí, voy a buscar. Y por acá la encontramos. Epa. Los cigarrillos también. Epa. Agradecerte, Gonzalo de la Puente Ribeiro, agradecerte, Juan Ramón Ribeiro, por esta oportunidad única de poder hablar de Julio Ramón, pero como el personaje familiar de carne y hueso, el tío, el amigo, un poco el padre, ¿no? Un poco el cómplice. Y definitivamente nos emociona conocer todas estas historias que no están en libros porque ustedes las han vivido y ustedes mismos son libros vivientes de alguna manera. Se nos ha comentado en esta conferencia que en determinado momento de los últimos años Ribeiro acudió a la presentación de uno de sus libros en Barranco y dijo unas palabras porque él quería estar presente y no huirle al tiempo duro porque hacía pocos días había sido lo de Tarata. Pues yo tengo ese discurso, lo tengo acá, y voy a leer las palabras finales que dice Ribeiro, con las que quisiera cerrar esta conferencia suya,
no sin antes agradecerle a Félix Aguilar, a Elizabeth Monopoli por habernos acompañado y a todo el público que nos está viendo en esta conferencia, que ha sido extensa, pero así de extensa también es su calidad y su calidez. Dijo Ribeiro porque él comenzó el discurso abordando sus dudas sobre si debía ir o no a esta presentación, y al final se reafirmó, y ustedes nos han dicho que sí, que decidió ir. Y las palabras finales, él dice: la creación, la obra literaria, la artística, no debe detenerse pase lo que pase. Eso sería una especie de dimisión. El artista debe seguir creando en las condiciones más difíciles y más crueles, porque eso es una prueba de salud espiritual, de entereza moral. Es una prueba de confianza y de fe en el futuro y, sobre todo, de confianza en que la fuerza de la vida y la razón va a tener que prevalecer sobre las fuerzas de la muerte y la barbarie. Julio Ramón Ribeiro. Eso fue todo. Juan Ramón, Chalito, muchísimas gracias. Y qué mejor manera de honrar a Ribeiro que recordándolo, evocándolo, leyéndolo y comentándolo. Amigos, eso fue todo por hoy. Un salud final. Chalito. Salud, salud, salud. Salud. Muchas gracias, compañeros. Y la próxima semana, el próximo viernes, tenemos todavía una última conferencia en la que abordaremos el tema Vigencia de Ribeiro a cargo de un servidor. Un gran aplauso para Ribeiro. Un gran abrazo para todos ustedes, camaradas. Muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches. Félix, gracias, Eli. Gracias, Pedro. Gracias, Chalo. Gracias, Ramón. Pedrito.